no vamos a llamar a la mala onda, pero ha funcionado bastante bien el martes, así que esperemos que siga funcionando bien hasta el momento, ¿sí? Entonces, si alguno o alguna puede confirmar que se puede ver la Sí, presentación. profe, se Bien, escucha y se ve bien. bien, gracias, excelente. Bien, bueno, em, un poco en contra del orden que uno puede elegir para tratar de establecer una línea de sucesión de conceptos en cuanto a la fisiología cardiovascular. Justamente estos prácticos probablemente atentan un poco con ese orden y van a estar eh, viniendo y revisitando distintos en estas distintas unidades. A lo que comenzando con conceptos que vamos a ver más detenidamente, más a fondo, cuando veamos específicamente ciclo cardíaco. Pero por otro lado, yo creo que para dejar medio que al último en la parte de ciclo cardíaco, va a servir para traer todos estos elementos una vez que se aunan, si se quiere, en esa manera de estudiar lo que es específicamente la función cardíaca. Y es ahí justamente en el estudio del ciclo cardíaco donde se integran muchos de los conceptos que ya venimos abordando. Hemos hecho algo a nivel prácticamente intracelular y ultra bioquímico y fisiológico, no tanto particularmente en fisiología, pero sí más de la parte bioquímica y a nivel celular de lo que son los determinantes de la oxigenación y funcionamiento, y nutrición, por supuesto, de lo que es la parte de la función miocardiocitaria. Estoy compartiendo el audio de la compu porque probablemente muchos de ustedes deben estar escuchando estos timbres de los ingresos de la sala de espera. Pero estoy compartiendo el audio porque vamos a escuchar, digamos, vamos a hacer la función de oír los ruidos cardíacos más adelante. No sé si alguien sabe alguna manera para cancelar los sonidos de, de cada vez que cuando alguien ingresa a la sala de espera, porque eso no lo sé. No, profe, nos pasa todas las clases. Ah, bien, perfecto. Ah, no, para acá lo encontré. Reproducir un sonido de cada vez que alguien se una o abandone. Listo. Ya está. Chao. Eh, Ahora, pueden cambiar su nombre, se lo dejo. Bien, listo, ya está. Ahí hay un ingresante a la sala de espera y no se escuchó ruido. Excelente. Bien, entonces vamos a comenzar a grabar para subir esto a la nube. Grabar en la nube. Recording in Bien, progress. y comenzamos entonces, estamos en vivo para este segundo práctico de la unidad temática número 4. ¿Sí? Gracias por su colaboración la clase pasada, para los que me iban leyendo desde el práctico, pero ahora ya lo tengo abierto, así que vamos a ir repasando desde ahí. Entonces, esta mini introducción que hice cuando comencé a hablar hace unos minutos, un poco el objetivo es trasladar todo lo que estuvimos hablando a nivel básico y esencial o celular o bioquímico, todo esto, y lo vamos a trasladar a la magnitud completamente opuesta, es decir, como en un examen físico, y esto es algo a lo cual ustedes se van a tener en un futuro no muy lejano, créanme, para justamente evaluar, o al menos los puntos que en este práctico fundamenta el sentido de evaluar a través del examen físico y otros datos y estudios complementarios, y qué información podemos obtener a través de estos métodos, el parámetro, ¿sí?, vital y el correcto funcionamiento de el corazón.
lamentablemente, por razones de público conocimiento, am, este sería un práctico mucho más aprovechable con la participación en persona en cada uno de ustedes, ya que podemos, o podíamos, mejor dicho, hacer el modelo de recrear el electrocardiograma en cada uno de ustedes, practicar la auscultación en voluntarios o voluntarias, pero bueno, creo que se puede llegar a adaptar un poco sin alcanzar un poco ese parámetro tan vital de por ahí hacerlo con los voluntarios en un trabajo práctico en persona. Pero bueno, eh, ahí como ya seguramente habrán visto en sus prácticos, en la plataforma de Petco hay algunos videos y hay algunas eh, otros recursos al cual pueden acudir para ver varios de estos, ¿sí? Vamos a ver otros recursos durante el progreso de esta presentación, este práctico, como para que también puedan tener acceso. Si están interesados o interesadas en que esto sea algo que pueda llegar a subir a la plataforma, me pueden avisar al final de la clase. Y podemos hacerlo que suceda. Sí hay una prerrogativa, probablemente muchas y muchos de ustedes no estén demasiado satisfechos con esta prerrogativa, pero hay mucha de la información que estoy usando acá que va a estar en inglés. Y esto es un poco un puntapié como para que vayan familiarizándose con ciertos términos. Desde ya no quiero eh, impulsar esto de forma obligatoria, pero está bueno que vayan por lo menos analizando, tener búsqueda bilingüe en cuanto al material básico mientras vayan cursando no solamente esta materia, sino que todas las materias que van a cursar en la facultad, ¿sí? Así que bueno, nada, es una manera amistosa, tal vez un poco pasiva-agresiva, introducir lamentablemente es así, pero es el idioma universal de la medicina. No lo he decidido yo y son datos, no opiniones. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Entonces, la primera porción de este práctico se centra en justamente la obtención de los parámetros que hacen justamente a la representación de lo que nosotros vamos a ver, de lo que es fisiología pura, ya que esto es un poco más de semiología cardíaca o examen físico cardíaco, pero vamos a justamente a ver los parámetros que se representan y que van a componer lo que es esto de que vamos a ver más específicamente la semana que viene del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es básicamente lo que resume en sí el concepto fisiológico de una adecuada función cardíaca. Entonces, uno de los primeros parámetros que vamos a ver, o uno de los primeros conceptos que vamos a ver en este momento es la frecuencia cardíaca, que como bien dice ya en el práctico es el número de contracciones del corazón en un minuto. Y esto lo podemos determinar de ciertas maniobras en el examen físico. Vamos a hablar sobre la auscultación y vamos a justamente ver cuál va a ser la diferencia entre lo que es la auscultación y cómo también podemos determinar esto por la palpación del pulso. Y por supuesto, hacia el final del práctico vamos a dedicar la parte sobre la interpretación o cuáles van a ser los parámetros que estamos hablando en este momento en el electrocardiograma. Entonces, cuando vamos a ocultar los ruidos cardíacos o vamos a determinar el pulso, ¿sí? Estamos justamente notando justamente la cantidad, ¿sí?, de contracciones. No está mal, pero cuando vamos a hablar del corazón y cada vez que se contrae vamos a estar hablando del latido, y a esto se refiere justamente a la contracción de los ventrículos. Y cuando se contraen los ventrículos, esto quiere decir que el flujo sanguíneo o la fuerza ventricular o la fuerza sistólica justamente se da en este periodo del ciclo cardíaco que es la sístole. Entonces esto quiere decir que en estos breves milisegundos en los cuales ocurre, estamos hablando de
la fuerza contráctil, o la fuerza sistólica, o la fuerza de eyección, o la fracción de eyección, tantas palabras para determinar esto. Básicamente estamos hablando sobre el flujo sanguíneo desde el corazón hacia las dos grandes arterias, ¿sí? o hacia los tractos de salida, en el cual en un corazón estructuralmente normal vamos a tener un llenado hacia la arteria pulmonar, y irrigando así funcionalmente los pulmones a través de las arterias pulmonares, y probablemente de una manera que más nos permite estudiar esta función, todo lo que es la eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y de esta manera sí podemos obtener en un examen físico cardiovascular, más específicamente, los parámetros de función eyectiva o sistólica, o de la manutención del volumen minuto, concepto que vamos a repasar en otro práctico, no ahora, para que podamos decir que el corazón está cumpliendo su función, ¿sí?, de un órgano que se encarga de distribuir la llegada de sangre oxigenada a la perfusión de órganos distales, ¿sí? E incluyendo el mismo corazón, como justamente estuvimos viendo en el concepto de llenado coronario. El mismo corazón es quien se abastece de su propia nutrición y oxígeno. Así que, ¿cómo vamos a determinar la frecuencia en una persona? ¿Y por qué es importante determinar la frecuencia cardíaca en una persona? Es de importancia porque justamente tenemos parámetros, como pudieron ver en algunos de los prácticos o en los teóricos postulados dentro de esta materia, no solamente de esta materia, sino que muy probablemente en otras, sobre cuál es el concepto detrás de los parámetros fisiológicos, y cuando estos parámetros están determinados por un mínimo y un máximo, ¿sí? Este es el concepto de plasticidad o elasticidad biológica, y cuán endebles pueden llegar a ser los márgenes de estos parámetros. Entonces, algunos parámetros están transcurriendo en un margen bastante mínimo de cambios, como puede llegar a ser el pH sanguíneo, ¿sí? Y otros que están también en cierto tipo de márgenes bastante amplios. Y creo que la frecuencia cardíaca justamente es uno de ellos. No solamente en una persona adulta, sino que justamente también la frecuencia cardíaca es este parámetro que tiene una gran variación desde un neonato hacia justamente un adulto, ¿sí? Así que la frecuencia cardíaca, siendo uno de los parámetros que quien determina el gasto cardíaco, se adapta a la situación fisiológica dentro del crecimiento y desarrollo del ser humano. No voy a adentrarme demasiado justamente en este concepto, pero es algo que ustedes tienen que manejar desde ya, que no es lo mismo la adecuación fisiológica de la llamada frecuencia cardíaca normal en un neonato, en un niño entre 1 y 3 años, entre 4 y 6, a partir de los 8, y de 18 en adelante para la vida adulta. Así que cuando estamos determinando la frecuencia cardíaca, tenemos que tener en cuenta estos relevantes parámetros fisiológicos de rango etario, y también, pero sin demasiada diferencia, cuando estamos hablando de diferencias de sexo, tanto femenino como masculino, pero no hay demasiada o gran diferencia en este punto, ¿sí? Es un parámetro fisiológico de mayor envergadura de diferencia, la edad a la cual estamos determinando este tan importante parámetro fisiológico. ¿Cómo vamos a determinar la frecuencia cardíaca? Entonces, como describe en el práctico, ¿sí? Vamos a tener ¿qué necesitamos para auscultar los ruidos cardíacos? ¿Alguien sabe? ¿Un estetoscopio? Todos dicen estetoscopio, bien. No, mal. Necesitamos nuestros oídos, ¿sí? Entonces, sin oídos atentos, ¿sí?, no vamos a poder justamente a
determinar esto. Y no solamente los oídos, sino toda la señalización cognitiva que vamos a tener que poner en práctica, que ustedes tienen que empezar a poner en práctica desde ahora, ¿sí? Y esto es un poco la pregunta tramposa, sin ánimo de hacerles pisar el palito, pero yo creo que los hace pensar a muchos de ustedes en decir, hay que aprender a escuchar ciertas cosas. Y una de las primeras cosas que tienen que hacer como alumnos de medicina y alumnas de medicina es entrenar justamente el oído. Muy brevemente les voy a pasar algunas clips de ruidos cardíacos, pero de alguna manera tienen que empezar a comenzar a entrenar y haciendo su autocapacitación de alguna manera de auscultación. Pero sí, estoy de acuerdo, vamos a necesitar un estetoscopio aparte de los oídos, y si tienen dudas acerca de su agudeza auditiva, no duden en concurrir a hacer una audiometría para ver si justamente pueden auscultar de manera correcta. Habiendo dicho esto, entonces, vamos a comenzar a ver sobre cómo son los conceptos básicos del examen físico para la auscultación. Entonces, como están viendo en la presentación, plasmamos la posición anatómica normal cardíaca y en posición de levocardia. Ya saben que una muy baja porcentaje de la población va a tener una dextrocardia, es decir, con el corazón un poco más desplazado hacia el hemitórax derecho y con la punta cardíaca hacia el lado derecho, pero no vamos a entrar en esta variante anatómica muy poco común. La mayoría entonces de la población a la cual ustedes van a remitirse para hacer un examen físico va a tener la mayoría de lo que representa la silueta cardíaca en el hemitórax izquierdo y con el ápex cardíaco apuntando hacia la izquierda. Entonces, tenemos distintas zonas de auscultación en donde nos van a permitir apreciar la división de los ruidos cardíacos, que ya vamos a ver justamente a qué van a corresponder a su vez. Entonces, los focos cardíacos, insisto, es muy fácil tener este gráfico que estoy señalando acá con mi mouse, y es el que está a la derecha de sus pantallas, que yo personalmente odio. Pero bueno, es algo que es vox populi o sui generis en el estudio de la fisiología y la ocultación en áreas o focos cardíacos. Pero esto es un poco muy, la X marca el punto en el mapa, y me parece que es muy real en la vida real, ya que este gráfico representa probablemente un hombre o alguien de sexo masculino, de cuerpo esbelto, y que muy perfectamente van a poder palpar los espacios intercostales. Y en la vida real, y sobre todo a quienes no solamente vayan a encargarse de la atención de pacientes adultos, esto va a variar muchísimo. Así que, básicamente, quiero plasmar la idea de si pueden justamente empezar a visualizar un poco cómo es el esqueleto torácico en cada uno de los pacientes que van a estar atendiendo, y van a tener que trazar un poco como una Z, ¿sí? Imagínense eh, la marca del zorro, espero que algunos entiendan esa referencia. Pero sí, básicamente la auscultación va a ser como en esta manera. Básicamente la división de un hemitórax superior y un hemitórax inferior. O, si quieren, toman el esternón y tienen como una porción esternal superior y una porción esternal inferior, y van desplazándose en su auscultación como si fuera una Z. ¿Por qué? Porque, no, insisto, y esta parte la voy a obviar, ya que ustedes le pueden leer de tantos lugares, pero no existe tal cosa como un foco perfectamente delimitado en tal espacio intercostal, en tal línea clavicular. Sí voy a hacer cierta referencia a lo que es la zona de máximo impacto o el choque de punta cardíaco, que aún con ese concepto tengo mis reservas, pero esto se muestra de esta manera, y quiero decirles, spoiler alert, que es algo muy inexacto. Van a estar como estudiantes tocando los puntos de su paciente cuando tengan que llegar al momento de ocultarlo, y va a ser lo más inexacto, perdón, y frustrante que van a estar teniendo en ese momento. Así que háganla mucho más sencillo. El esternón va a ser una referencia que va a ser
bastante fácil de ubicar en la gran mayoría de sus pacientes que van a estar comenzando a auscultar. Y lo único que tienen que hacer es desplazarse un poco a la izquierda, ir hacia el punto medio esternal inferior, ir un poco hacia la izquierda de nuevo, pero arriba, e ir un poco hacia la derecha también al mismo punto. Y de esta manera les voy a ahorrar el hecho de tener que ubicar el foco auscultatorio aórtico, el pulmonar, el accesorio de Herb, que nunca supe realmente qué se puede auscultar ahí, ¿sí? Y los focos tricúspide y mitral. Básicamente vamos a dividir, entonces, como les dije, una zona de hemitórax inferior, donde lo que se va a auscultar mejor acá va a ser lo referido a las áreas pertenecientes a las válvulas auriculoventriculares. La tricuspidia más cercana al esternón y la mitral más lateralmente desplazada hacia la izquierda. Y luego un hemitórax superior, en donde justamente va a ser el punto de auscultación referido a las válvulas semilunares o de los tractos de salida. Y acá justamente van a tener que ser un poco inversa a la lógica, ya que en el punto izquierdo se va a ocultar mejor la porción pulmonar y en el punto derecho la aórtica, cuando probablemente en anatomía esto se les enseña de manera completamente inversa. Pero en realidad, si ustedes se fijan cómo se puede llegar a trasladar esta silueta cardíaca al tórax de la persona, la dirección, ¿sí?, del impulso sistólico de la aorta, si bien comienza desde la izquierda, se va a dirigir hacia la derecha. Y con la arteria pulmonar completamente la inversa, se va a nacer del lado derecho, porque la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho, pero se va a dirigir un poco más hacia la izquierda, lo que es la intensidad auscultatoria de este punto, ¿sí? Entonces yo creo que ya tienen la relación fácil de 4 válvulas, 4 puntos, o mejor y más simple, 2 válvulas auriculoventriculares agrupadas para el hemitórax inferior, siendo la tricuspide y la mitral, y 2 válvulas semilunares o de tracto de salidas agrupadas para el hemitórax superior y para cada punto, ¿sí?, inverso a según cada ventrículo. La aorta sale del ventrículo izquierdo, lo van a escuchar mejor del lado derecho. La pulmonar sale del ventrículo derecho, lo van a escuchar mejor del lado izquierdo. ¿Sí? Si alguien quiere que repita algo, ¿cuál era la E? Acá lo voy a escribir. ERB es un nombre propio, ¿sí? Y ese es lo que se llama el foco accesorio aórtico. Estas cosas se siguen enseñando hasta el día de hoy porque hace 200 años que se vienen haciendo. Y hay cosas que la medicina, o al menos la enseñanza de la medicina, tiende a no querer ayornarse y a querer agarrarse de esos conceptos tan longevos, porque la medicina es una práctica paleofílica, ¿sí? Le encanta lo viejo y van a seguir repitiendo estas cosas del hartazgo. ¿Qué es hoy en día el foco accesorio aórtico o de ERB? Honestamente no tengo ni idea. Lo aprendí en semiología 20 años atrás cuando lo estudié y hoy en día no sé cuál es la diferencia de mover, ¿sí?, el estetoscopio de un punto al otro. Y esto en realidad lo digo desde el punto práctico. Ausculto a probablemente un centenar de chicos por semana y les puedo asegurar que no hay ninguna diferencia. Así que, insisto, no se compliquen. Si el día de mañana van a tener semiología y alguien les enseña y les va a tomar eso, bueno, apréndanselo solamente para ese aspecto. Pero en el día de mañana, cuando estén ocultando un paciente en terapia intensiva o en la guardia, usen este método y va a ser mejor. Ahí estoy admitiendo a los compañeros, gracias por avisarme. Esa es la mala... Sí, sí, sí. Perdón, tenía una consulta. Sí, 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 pregunta. Entonces, en la parte superior auscultamos las válvulas semilunares y en la parte inferior las auriculoventriculares. Exactamente. La M. Ah, bien. Insisto que tampoco es algo nítido, como que si estoy en la calle, estoy en la calle, estoy en la vereda, estoy en la vereda. Nuevamente, esto sí lo separamos para ir al concepto de cuáles van a ser la expresión de estos ruidos cardíacos y dónde es mejor auscultarlos, ¿sí? Básicamente, en el precordio de cualquier persona adulta y sobre todo cuando no existan ciertos
accidente físico, vamos a decirlo, van a poder auscultarlo en todos lados, ¿sí? ¿Qué se puede llegar a interponer para hacer más dificultosa la auscultación cardíaca en algún paciente? ¿Qué se les ocurre? El tejido mamario. Bien, el tejido mamario, perfecto. O sea, el tejido subcelular o subcutáneo celular, perdón, esa es la mejor manera de decirlo. Así que sí, en la práctica van a tener pacientes, no solamente femeninos, algunos masculinos también, con gran variedad de tejido mamario, ¿sí? Y esto en su inicio de práctica auscultatoria va a ser un poco engorroso solo por una cuestión de pudor, no solo de ustedes, sino de la paciente. Digo la paciente porque en general van a ser pacientes de sexo femenino. Así que sí, el tejido mamario es algo que realmente, y otro de mis puntos que creo que respaldan mi concepto de decir, nuevamente, estos pechitos masculinos que van a ver tanto en los gráficos, van a estar muy alejados de lo que se van a encontrar en la vida real, ¿sí? Así que tiene que ir alrededor del tejido mamario para poder auscultar, ¿sí? No, nunca ausculten sobre una mama. Lo van a hacer, yo lo he hecho, ¿sí? Así que no tengan vergüenza de admitirlo, pero desde ya les voy a decir, vayan alrededor del tejido mamario si tenemos justamente prominencia de este último, para justamente localizarse íntimamente sobre la parrilla costal y no sobre la masa de tejido celular y glandular que es justamente la mama. ¿Qué otra cosa se puede interponer en la auscultación precordial de un paciente? Tejido adiposo. Bien, exactamente. Entonces, en pacientes que vayan a ver con obesidad mórbida sobre todo, ¿sí? Porque ciertos grados de sobrepeso u obesidad de grados menores habitualmente no interfieren, pero la obesidad mórbida sí, realmente sí, sí, van a encontrarse con pacientes de 150, 160 kilos para arriba, se los puedo asegurar, por más que yo he hecho pediatría, también hice un año en medicina interna en un hospital polivalente y les puedo decir que he visto tamaños de todas formas y tamaños, y realmente es impresionante cómo uno puede llegar a tratar de tener un largo rato tratando de aseverar los latidos de una persona con obesidad mórbida. ¿Qué otra cosa? Estamos hablando de qué cosas de situación física puede dificultar la ocultación de un paciente. Entonces hoy en día por el coronavirus hay muchas situaciones en donde van a tener que tener aislamiento de contacto, ¿sí? Entonces muchas de estas situaciones, pacientes intubados, poliinvadidos, con probablemente algún catéter entrando directamente por el pecho en algunos pacientes. Entonces mientras más invadido por líneas y cosas que hacemos los médicos, o hacen, mejor dicho, los médicos intensivistas más específicamente, también van a tener este tipo de dificultad. ¿Y qué pasa con los pulmones? ¿Los pulmones pueden interferir con la auscultación de los latidos cardíacos? Porque si bien recuerdan en anatomía, ¿sí? Estamos hablando de espacios mediastinales que ocupan cada uno de estos órganos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, entre comillas, esto no es una expresión anatómicamente correcta probablemente, pero ¿qué pasa cuando tenemos como mucho pulmón encima del corazón? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? ¿Que se escuche el aire, puede ser? Claro, probablemente puedan llegar a escuchar. Recuerden que la mayoría de la anatomía lobar se concentra en la porción posterior, ¿sí? O en el dorso de una persona. Entonces, mucho de lo que es la auscultación respiratoria es mucho más notable en la porción dorsal, ¿sí? Entonces, muchas veces en el pulmón anterior de un adulto, a diferencia del niño, no se escucha tanto lo que es ese famoso murmullo vesicular de la fisiología o semiología respiratoria que van a escuchar, sino que si tenemos mucha interfaz de aire interponiéndose entre la pared torácica anterior y el corazón, esto funciona como una interfaz que va a disminuir la intensidad de los ruidos cardíacos o hacer lo que se llama una ruido cardíaco hipofonético, ¿sí? Entonces una persona con EPOC
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, van a tener una gran hiperinsuflación, ¿sí? Entonces, habitualmente en estos pacientes también va a costar mucho auscultar, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, si tenemos una interfaz de aire aumentada, ¿qué interfaz de otro elemento puede llegar a interponerse entre la superficie anterior del tórax y lo que es la porción cardíaca para la auscultación? ¿Qué otra cosa se puede interponer de manera patológica? ¿Algún enfisema? Bueno, eso es a lo que me refería. Justamente el EPOC, que tiene el enfisema como uno de sus componentes, va a tener este tipo de presentación, es decir, una gran interfaz de aire. Bien, y en el chat han puesto derrame. Exactamente, derrame quiere apuntar hacia una acumulación de líquido, ¿sí? Entonces, habitualmente el derrame pleural, es decir, en el espacio entre las serosas que cubren íntimamente al pulmón y revisten la porción posterior de la pared anterior del tórax, habitualmente no van a tener tanta injerencia en la disminución de los ruidos cardíacos, pero el derrame de qué cavidad habitualmente va a hacer disminuir notablemente los ruidos cardíacos. Pericárdica. Bien, exactamente. Entonces un derrame pericárdico, importante, vamos a tener ruidos hipofonéticos. De hecho, es una parte de lo que es la tríada de lo que es el derrame pericárdico. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo determinamos la frecuencia cardíaca? Si la determinamos auscultatoriamente, ¿sí? Y esto ya lo deben haber tenido en otras materias, habitualmente vamos auscultando y agrupamos los latidos que auscultamos en periodos ya sea de 30, 15, 60, depende de cuánto tiempo quieren estar viendo un reloj o depende de cuán duchos sean para la tabla del 4. Pero bueno, con práctica yo creo que el objetivo es tratar de auscultar y tratar de ver en 15 segundos cuántos latidos pueden determinar, si los multiplican por 4. Espero que nadie tenga preguntas acerca de esto, porque soy muy malo explicando matemáticas, ya lo he vivido con mi hija de 8 años. Bien, entonces, esta es la manera para realmente escuchar, ¿sí?, los latidos y determinar de manera in vivo, real, la frecuencia cardíaca. ¿Por qué no es lo mismo que tomar el pulso? ¿Alguien tiene alguna hipótesis sobre eso? O sea, ya está establecido. No va a ser exactamente lo mismo que ir tomando el pulso. ¿Por qué? ¿O qué hipótesis? ¿O qué se le ocurre? ¿Cuál puede llegar a ser la respuesta a esto? No sé, se me ocurre que puede ser porque cuando se toma el pulso es en lugares más alejados, digamos, de la fuente. Y eso comienza a explicar un poco por qué puede llegar a ser, ¿sí? Va algo por ahí. O sea, ¿cuál es el fundamento fisiológico o cuál es la forma más deseable, si se quiere? Porque está respondiendo a esos dos puntos, a qué es lo que voy. Entonces, hay algo relacionado con el tema de la distancia. Vamos con la... Sí, perdón, ¿alguien quiere hablar? Adelante. Profe, yo quería preguntar si eso tiene algo que ver con la resistencia de los vasos. No en este punto en cuanto a lo que es frecuencia cardíaca, sí en lo que es el concepto de presión arterial o tensión arterial, que es lo que vamos a cubrir en otro práctico. Pero me gusta que vayan incorporando justamente conceptos como resistencia y resistencia de los vasos o resistencia periférica. Vamos a la respuesta más obvia. Cuando estamos auscultando, justamente estamos interpelando al patrón de la frecuencia cardíaca. La frecuencia justamente le da al corazón. Entonces estamos haciendo una interpelación directa sobre dónde está ocurriendo el evento, ¿sí?, de la sístole. Entonces la respuesta más obvia es justamente eso. Vamos a la respuesta, si se quiere, fisiológicamente apta, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver con lo que dijo su compañera al comienzo, ¿sí? Al hacer una transmisión del latido cardíaco, hay algunas situaciones en las cuales no va a ser directamente proporcional, no está bien proporcional, sino directamente relacionado a lo que sucede con el evento de eyección cardíaca a lo que yo puedo llegar a tomar en el pulso.
vamos también con razones obvias. Si yo voy a tomar un pulso periférico, por ejemplo, la arteria radial, que es la arteria donde más habitualmente vamos a ir directamente a tomar un pulso, puedo llegar a tener una arteria radial que en el recorrido entre las ramas de la aorta que llegan a la radial, ¿sí? ¿Cuáles son? Tenemos la aorta, el callado aórtico, alguna de las subclavias, arterias subclavias que vamos a tener tanto del lado derecho o izquierdo. Recuerden que habitualmente en la ramificación normal aórtica, la arteria subclavia del lado derecho, ¿de dónde salía? ¿Recuerdan? Del tronco brachiocefálico. Bien. Bien. Me gusta que sepan de anatomía, me encanta. Bien, entonces, en todo este transcurso, si vamos a tomar desde la radial, podemos llegar a tener, ¿sí? Sobre todo en personas a medida que pasan los años, alguna patología que pueda hacer que se disminuya la transmisión de pulso desde el corazón hasta ese punto. Ni hablar cuando tenemos una enfermedad periférica arterial o enfermedad vascular periférica de tal magnitud, si queremos tomar los pulsos en los miembros inferiores de personas añosas, donde ahí sí va a estar mucho más marcado. Entonces no va a ser, y se acerca bastante, porque realmente no tengo la respuesta correcta de esto, pero se acerca esto bastante a lo que es la respuesta a la pregunta de cuál es la forma más deseable. Si queremos realmente tomar la frecuencia cardíaca verdadera, y tenemos que ir directamente a la fuente, vamos al corazón. ¿Sí? No es, si bien un gol de estándar, que quiere decir esto, no estamos viendo al corazón latir por radioscopía o haciendo un ecocardiograma, pero la auscultación se acerca básicamente bastante a esto en situaciones de cuasi normalidad, o mejor dicho, no a una situación patológica extrema, ¿sí? Entonces, la respuesta no es para nada compleja, ¿sí? Entonces, es muy fiable si vamos a determinar la frecuencia auscultatoria, ¿sí? Más relacionado a lo que tiene que ver un poco lo que dice su compañera, el tema de la lejanía de la transmisión de la onda de pulso al corazón, podemos llegar a tener alguna enfermedad cardíaca específicamente relacionada a lesiones obstructivas, es decir, todo aquello que tenga alguna impedimento al paso desde el ventrículo izquierdo a la aorta y cómo esto se va a afectar a la transmisión de la onda de pulso a través del sistema arterial, o por otro lado, alguna forma contráctil no eficaz del ventrículo izquierdo, y esto es lo que sucede básicamente en una arritmia, ¿sí? O alguna patología de la transmisión del impulso eléctrico cardíaco, que muchas veces podemos llegar a tener la aseveración auscultando directamente sobre el área cardíaca, y vamos a tener que en la palpación de los pulsos podemos tener pulsos ausentes o completamente desincronizados con la auscultación cardíaca. Entonces, la respuesta, ¿cuál es la más fiable o deseable, si se quiere? Creo que no hay demasiada polémica en decir que tenemos que hacer una auscultación directa cardíaca, pero como vamos ahora a pasar a la próxima parte del práctico, es muy aconsejable hacer las dos cosas al mismo tiempo, y vaya que se puede. Entonces, al mismo tiempo que tiene sus estetoscopios colocados en sus orejas, en sus pabellones auditivos externos, ¿sí? Y con una mano están colocando la campana o la membrana del estetoscopio sobre el área de auscultación cardíaca, con su otra mano, y da lo mismo cuál mano van a usar para alguno de estos, con su otra mano van, ahí te acepto Valentina, perdón, con su otra mano van justamente sintiendo el pulso en algún área que sea justamente fácil para hacerlo, ¿sí? Una breve cosa sobre los pulsos. Tenemos el concepto de lo que se llama pulsos periféricos y pulsos centrales. ¿Alguien sabe cuál es la diferenciación de ambos pulsos? Entonces, básicamente se va a diferenciar porque los pulsos centrales van a ser prácticamente lo que yo puedo llegar a percibir por palpación, lo que es la tributación inmediata de la aorta. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cuál se les ocurre que puede llegar a ser el pulso central más accesible en un paciente adulto? ¿El radial o no? ¿La qué, perdón?
Se entrecortó un ¿Puede poquito. ser la subclavia izquierda? ¿Cómo puedo palpar la subclavia izquierda, doctora? La carotida. Carotilla mejor, creo. No, espérate, sí. Bien, entonces, doctora, la arteria subclavia tiene un recorrido intratorácico a la altura justamente del hueso subclavio, ¿sí? No se puede palpar, o al menos es extremadamente difícil de palpar porque está debajo también de capas musculares de los músculos anteriores del tórax y los pectorales. Así que no es un pulso palpable, ¿sí? De hecho, cuando se hacen vías subclavias, lo único que se puede llegar a obtener son referencias anatómicas externas o solamente por ultrasonido. Pero no es palpable en condiciones normales la arteria subclavia. Sí, entonces, como dijeron varios de ustedes, es palpable fácilmente en la enorme mayoría de los pacientes el pulso carotidio, ¿sí? Que son directamente tributarias de la aorta. Entonces estos son justamente pulsos que básicamente se interpreta a la sístole inmediata cardíaca. Entonces este pulso carotidio es justamente lo que se recomienda en las clases de instrucciones sobre reanimación o resucitación cardiopulmonar, para que este sea el único pulso que ustedes tienen que ir a tomar rápidamente, ya que en la calle, para hacer este tipo de maniobras, nadie va a andar con un estetoscopio en el bolsillo. Y es muy poco fiable el apoyar la oreja sobre la superficie torácica. Así que un breve paréntesis más antes de seguir adelante. Aprovechen ahora, si pueden, inscribirse en cursos de reanimación, donde sea que lo den, para que vayan aprendiendo a cómo, siendo estudiantes de medicina, hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar, básica. Vamos a pasar entonces a los ruidos cardíacos, siendo esto la expresión sonora de las válvulas cardíacas. Bueno, antes había puesto esto para también tener ciertos parámetros fisiológicos, ¿sí? Entonces la frecuencia cardíaca, desde el punto de vista del concepto eléctrico cardíaco, es justamente la actividad marcapaso del nodo sinoatrial o sinoauricular, nodo sinusal, y justamente el inicio de la despolarización celular de este grupo de miocardio especializado, ¿sí? Recuerden que tenemos el miocardio de la actividad contráctil y luego el miocardio especializado, que va a iniciar los potenciales de acción intrínsecos en cada grupo de estos nodos para iniciar la despolarización que va a hacer justamente a la frecuencia cardíaca. El automatismo intrínseco de este nodo sinoatrial, se habla que está alrededor de entre 100 y 110, y que obviamente en condiciones fisiológicas normales, ¿sí? No es esto solamente, sino que presenta la regulación del sistema nervioso autónomo, algunas cositas que cubrimos el práctico pasado. Entonces vamos a tener un sistema colinérgico dado por el décimo par, o el par número 10 craneal, que también se conoce como ¿qué nervio? Vago. Exactamente. Entonces la inervación vagal cardíaca va a ser fundamentalmente el sistema neuroquímico colinérgico. Entonces si hay una estimulación vagal, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Aumentar o disminuir. disminuir. Va a, una vez más. Si es por el vago, ¿no va a disminuir, profe? Sí, correcto, va a disminuir, ¿sí? Porque produce una downregulation por estimulación de los receptores muscarínicos en el nodo sinoatrial para justamente disminuir la frecuencia cardíaca. Y por otro lado, por la cadena ganglionar simpática, vamos a tener la injerencia del sistema adrenérgico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué neuroquímico va a actuar aquí? ¿Sobre qué receptor del nodo sinoatrial? La noradrenalina. Bien. ¿En qué receptores? El beta. ¿Beta cuánto? Adrenérgico. Adrenérgico. Qué fácil, son unos vivos bárbaros. Claro que son beta-adrenérgicos, si son del sistema adrenérgico. Me tiene que decir el numerito. ¿Beta cuántos? ¿1 o 2? ¿O ¿Puede ser 3? uno, profe? Sí, exactamente. Los beta 1. ¿Dónde están los beta 2 habitualmente?
Los beta 2 están en los bronquios, ¿de acuerdo? También obedecen, ¿sí?, al sistema adrenérgico. ¿Estamos? La estimulación de los beta 2 por el sistema adrenérgico, la noradrenalina, produce broncodilatación. Sobre el beta 1, justamente produce una mayor descarga simpática, mayor descarga de los potenciales de acción, y justamente acá en este gráfico ven cómo tenemos este ritmo intrínseco del nodo sinoauricular, pero cómo puede llegar a variar en lo que son los extremos de la frecuencia cardíaca. Entonces, normalmente, el límite inferior de la frecuencia cardíaca de un adulto, y esto recuerden, no son números como para casarse, ¿sí? Nadie va a salir corriendo por detectar una frecuencia cardíaca de 55 en un adulto que está hablando, dando una presentación oral a alumnos de fisiología de manera remota, ¿sí? Nadie va a venir acá a invadirme de vías o a intubarme. Así que recuerden, estos son números que se tienen que acompañar de un escenario clínico. Pero, ¿sí?, ya que se les va a preguntar esto varias veces a lo largo de su carrera, el límite inferior de la frecuencia cardíaca va a estar entre 55 y 60 en algunos casos. Y el límite superior de la frecuencia cardíaca en un adulto, cuando llamamos que está en una taquicardia, si se quiere, cuando ya supera los 110 o 120 en algunos casos latidos por minuto en algunas personas. Así que recuerden que también hay distintos parámetros fisiológicos que van a afectar esto, y justamente la regulación del sistema nervioso autónomo va a ser la encargada de esto. Entonces, cuando vamos a dormir y estamos profundamente dormidos, no voy a poner horas, ya que el que tiene ganas de dormirse a la hora que quiere se va a dormir. Pero cuando estamos profundamente dormidos, ¿cuál de estos dos sistemas creen que va a estar activado? El parasimpático. Exactamente, el parasimpático, el colinérgico, el vago, ¿sí? Va a hacer que la frecuencia cardíaca en una situación de planchado y al mínimo de nuestra tasa metabólica basal, va a estar justamente predominante de esto. Entonces, nadie les va a ir a tomar el pulso a ustedes mientras están durmiendo, pero les puedo asegurar que muchos de ustedes la frecuencia cardíaca puede estar entre 40 y 50, y está perfecto que sea así. Y si estamos haciendo una actividad física intensa, ¿sí?, y ya saben la respuesta a esto, no se lo voy a preguntar, el sistema adrenérgico va a hacer que pueda llegar a aumentar bien más arriba del límite de 110-120. ¿Saben cuánto es la frecuencia cardíaca máxima teórica de una persona adulta? 220 menos la edad del paciente. Muy bien, doctora, excelente. Entonces, para saber a cuánto puede llegar la frecuencia cardíaca máxima teórica, tan largo, FCTM, es justamente una fórmula bastante reproducible, ¿sí? Hay muchísimas variaciones. Quienes se pongan a estudiar fisiología y patología del ejercicio van a ver que hay por lo menos una treintena de fórmulas, pero básicamente si hacen 220 menos la edad, ¿sí?, muchos de ustedes probablemente rondando entre los 20 y los 22, seguro, ¿no? Ya saben entonces cuál sería su frecuencia cardíaca máxima si se ponen a hacer ejercicio. Profe, Sí. algo que yo para aportar es que yo tengo una bandita, que es un reloj que viene con un sensor de frecuencia cardíaca y que te registra cada una hora o cada media hora la frecuencia cardíaca, y que el primer día que yo lo empecé a usar, algo que me llamó la atención fue que al otro día cuando me desperté vi que lo mínimo que había tenido de frecuencia cardíaca era 43. Bien. Y yo me quedé re sorprendido al ver que era tan bajo. Lo primero que hice fue buscar si eso era normal. Y sí lo era, pero cuando tenés el registro por ahí no sos consciente antes de tener de que eso era así. Bueno, bien, entonces con la ayuda de ciertas innovaciones tecnológicas vamos asimilando ciertos conceptos de lo que uno creía que era normal y anormal. Justamente como acabas de comentar en tu anécdota, sí, ciertamente te despertaste al día siguiente para comprobar que era cierto, ¿sí? No estabas muerto ni andabas de parranda. Bueno, vamos entonces al grano. Sí. Perdón. Sí, no hay problema. Porque me perdí. Entonces, dependiendo de la situación en la que estemos, va a depender de los valores que nosotros consideremos como normales para el momento. Entonces también
tipo, lo tendremos que tener en cuenta a la hora de valorar al paciente. Muy bien, doctora. Esa es justamente una conclusión muy acertada, ¿sí? ¿Cómo se sienten, cómo creen que se sienten o cómo creen que se van a sentir la enorme mayoría de pacientes que ustedes vayan a ver en el futuro bastante cercano en el momento del consultorio? ¿Sí? Y Sobre todo, seguramente todos nerviosos, todos, y tipo, bueno, capaz que no entonces, saben de la situación. Ya tienen exactamente, una exactamente. frecuencia cardíaca alta. Obviamente hablando de la enorme mayoría de los pacientes que van a tener la oportunidad de, ya sea como alumnos, hacer sus prácticas y como mismos médicos y médicas hacer justamente su trabajo en situaciones no urgentes, pero muchos de ellos y ellas, los pacientes, van a estar en una situación completamente antifisiológica, si se quiere. No van a poder ver a pacientes en sus casas leyendo los diarios en el desayuno, van a estar, se van a trasladar a un lugar donde los van a ocultar médicos neófitos muy jóvenes, y todos hemos experimentado esto de este lado, y sí, la mayoría de estos van a estar en parámetros fisiológicos un poco llevados hacia el máximo, sobre todo hablando de frecuencia cardíaca y presión arterial. Vamos a ver este parámetro en los otros prácticos, pero a lo que voy es justamente eso, ¿sí? No son variables fisiológicas estrechas, estrictas o fijas, ¿sí? Hay cierta variabilidad que justamente es lo lindo del estudio de la cardiología, y creo que tanto es lo que yo creo que es lo lindo de lo que hago, es justamente esto, interpretar el porqué detrás de ciertos valores que podemos tratar de ver en nuestros pacientes. Entonces, cuando ocultamos los ruidos cardíacos, esto justamente es la transmisión, si se quiere, biofísica de la turbulencia de básicamente dos eventos muy importantes, ¿sí? Que acá están escritos en inglés. Profe, ¿y en ¿Sí? pediatría cuáles serían los límites inferiores y superiores? Bueno, ahí estamos, estoy admitiendo gente, perdón. En pediatría también tenemos que dividir en lo que se llama los rangos etarios. Sí, este va a ser un concepto que van a escuchar bastante cuando estén cursando la materia de pediatría. Pero el rango etario se divide en el neonato, es decir, desde el minuto cero del nacer hasta los primeros 30 días de vida. Los bebés en reposo y en sueño profundo pueden tener una frecuencia cardíaca mínima de 90 a 100. Y si están en llanto intenso pueden estar tranquilamente en 200 y 220, lo cual hace a la regla de 220 menos la edad cierta. Y he visto a bebés en llanto insoportable, si se quiere, con más de 200 de frecuencia cardíaca, ¿sí? Y luego vamos dividiendo las distintas etapas, ¿sí? Entonces, básicamente, los niños ya de más de un año, hasta los 2 o 3 años, pueden tener frecuencias cardíacas mínimas de 90 hasta 170, 180 también, si pueden alcanzar, apenas echan un pique corto. Los que pueden correr. Luego la primera infancia o segunda infancia, básicamente sería el preescolar, perdón, y ya a partir de los 6, 8 años, también tienen esa variación. ¿Cuándo, a partir de qué edad uno básicamente lo compara con el parámetro fisiológico del adulto? Entre los 8 y los 12 años en adelante ya hay una diferencia bastante más, mejor dicho, menos apreciable de lo que habitualmente son los parámetros de una persona adulta. Por si más o menos quieren ya saber a partir de qué edad pueden estar un poco cómodos con la ocultación, ¿sí? No empiecen con el bebé que acaba de nacer, empiecen más bien con aquella personita de 8 a 12 años para arriba. Bien, vamos a seguir con el práctico, así nos queda tiempo para completarlo. Entonces, como había dicho, los eventos cardíacos que podemos determinar en la ocultación corresponden a eventos diversos relacionando en parámetros normales a lo que son los eventos que ocurren con este grupo de válvulas que ya les había descrito, que podemos aseverar el examen físico, ¿sí? Entonces, el primer ruido cardíaco, ¿a qué pertenece? Al cierre de las válvulas auriculoventriculares.
Bien, perfecto. Entonces, ¿en qué momento, si uno lo quiere poner, sé que es adelantándome a algo que no hemos cubierto, pero probablemente alguno de ustedes ya lo haya leído o habiendo visto esto en otras cursadas, pero ¿qué es lo que, qué eventos suceden justo antes y justo después del cierre de las válvulas auriculoventriculares? ¿La diástole? ¿Cuándo es la diástole tomando como parámetro el cierre de la tricúspide y la mitral? Vamos a ponerlo de esta manera más fácil para razonar. Se acaban de cerrar las válvulas tricúspide y mitral. Se acaban de cerrar esas dos válvulas. ¿Qué fue lo que acaba de pasar justo antes de que se cierre? El llenado ventricular. Llenado ventricular. Bien, exactamente. Entonces se acaban de llenar los ventrículos, tanto el izquierdo como el derecho. Entonces una vez que se llenaron los ventrículos, ¡tum!, se cierra la válvula tanto mitral como tricúspide. En cuestión de milisegundos hay una diferencia del cierre, pero es tan poca que el oído humano es muy raro que pueda recoger el verdadero desdoblamiento, si se quiere, del primer ruido cardíaco. Entonces habitualmente vamos a escuchar un ruido cardíaco, primer ruido cardíaco único. Bien, entonces las válvulas auriculoventriculares, ¿qué tienen de particular en su anatomía? Están sustentadas ¿por qué? Tanto la tricúspide como la mitral. Por cuerdas tendinosas, Bien, por cuerdas tendinosas. Y estas están unidas a su vez a... a los músculos papilares que están unidos a Perfecto. las paredes. Perfecto, muy bien, doctora, excelente. Entonces todo esto hace que la intensidad del cierre de las válvulas auriculoventriculares sea una intensidad bastante alta, ¿sí? Lo cual refleja, en comparación a los ruidos cardíacos, va a ser el ruido cardíaco que sea de mayor volumen, si se quiere, ¿sí? Porque esto es el cimbronazo físico, ¿sí?, de todo lo que es el fin del gasto energético de la relajación ventricular para que justamente esta tensión de cuerdas y de músculos haga que la mayor turbulencia física sea justamente correspondida a este primer ruido cardíaco. ¿Y qué es lo que sigue inmediatamente a continuación? Se cierran las válvulas auriculoventriculares. ¿Inmediatamente se abren las válvulas semilunares? No, se También. contraen primero los ventrículos. Puede ser que es Bien. la contracción Aumenta la presión. isovolumétrica, ¿no? Bien, bien, bien. Y esto lo hablamos un poquito cuando explicábamos el llenado coronario en la clase pasada. Entonces, como ven acá, el primer ruido cardíaco prácticamente ocurre al mismo tiempo, si se quiere, desde un punto de vista real. Vamos a separar las fases del ciclo cardíaco para su estudio, pero apenas ya cuando escuchamos el cierre, al mismo tiempo que sucede, comienza la contracción isovolumétrica, ese periodo muy corto, uno de los periodos más cortos del ciclo cardíaco, donde están las 4 válvulas cerradas del corazón, porque se tiene que aumentar la presión intraventricular, tanto del lado izquierdo como derecho, para vencer, ¿sí?, la presión diastólica, tanto del lado derecho como izquierdo, para así abrir las válvulas semilunares. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se abren las válvulas semilunares, ¿qué periodo comienza? La eyección. La sístole, o sea, la eyección desde los ventrículos hacia los grandes vasos. Y una vez que va terminando la sístole, ¿qué es lo que ocurre en ese punto? Vamos a comenzar a ocultar el segundo ruido cardíaco, que al final de la sístole, y cuando ocurre al mismo tiempo la relajación isovolumétrica, se cierran las válvulas semilunares, tanto del lado pulmonar como aórtico, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a escuchar cómo suena. Esto es una ocultación directa sobre un paciente. Confirmen si escuchan el sonido. Sí, se escucha, profe. Sí. Bien, gracias. Tum, 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 tum. Entonces, fíjense, si lo vamos a describir físicamente a eso, uno puede trazar lo que es el fonocardiograma, que es la descripción antigua, cuando podían traducir los sonidos y lo podían conectar a una registradora gráfica,
vamos a tener los dos ruidos pegados, como si fueran dos líneas, y luego una línea donde no pasa nada, hasta que comienza nuevamente R1, ¿de acuerdo? Entonces, en la sucesión de latidos, esto no lo puse. Bueno, en la sucesión de latidos vamos a tener justamente los dos ruidos cardíacos bastante pegados el uno al otro y una separación mayor entre R2 y R1. Y esto se puede ocultar. Esto fue condensado a través de como un sintetizador donde se escucharía teóricamente así. Entonces, si afinan el oído, ¿sí? Es algo que escuchan el R1 más enérgico. Gracias por irme avisando de la sala de espera. Pueden escuchar un ruido bien enérgico seguido inmediatamente de uno menos enérgico y luego una pausa, ¿sí? Entonces, es acá donde tenemos la forma de diferenciar entre un R1 y un R2. Ahora, todo esto es muy lindo en la práctica, ¿sí? Esto que están escuchando va a ser real en ustedes, entre estudiantes sanos, escuchando la clase, agarran el estetoscopio, se escuchan entre ustedes y puede que escuchen algo así. Pero cuando estén en el momento de tratar de determinar R1 y R2, porque van a tener que determinar esto semiológicamente, si es parte de su formación, puede que el volumen de los ruidos, la forma en que se escucha, sea bastante distinta. Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces, ¿de qué manera, sí, aparte de decir, bueno, el R1 va a ser más intenso, el R1 va a ser el que sigue la pausa más larga, todas estas cosas están bien. Ahora, todo esto lo tienen que sacar de sus oídos y tienen que confiar en que sus oídos están haciendo esto. Entonces, de otra manera, más fiel o más preciso para identificar R1 específicamente, ¿qué es lo que harían al mismo tiempo que están ocultando? Pedirle al paciente que inspire. Tomar el pulso. ¿Tomar la presión o tomar el pulso? ¿Cuál de las dos? Tomar el pulso. Tomar La el presión. pulso. Para tomar la presión tengo que tener mi manguito, mi esfingomanómetro o tensiómetro, ¿sí? Y ya con eso me ocupa las dos manos, ¿sí? Va a ser bastante difícil determinarlo. Mucho más fácil hacerle entonces la toma de presión. Entonces, mientras tomo la presión y ausculto, ¿qué es lo que voy a determinar? ¿O por qué respondieron tomar la presión al mismo tiempo? Tomar la presión o el pulso. Perdón, tomar el pulso, mil disculpas, tomar el pulso. O palpar el pulso. ¿La sístole ventricular viene después del segundo ruido? ¿Segura? Bien, o sea, ¿después de cuál ruido? Claro, ya establecimos justamente en este paseíto fisiológico que después del primer ruido tenemos estos milisegundos muy cortos que ustedes nunca van a poder discernir ni nadie, en que no hay eyección, pero después va a haber eyección. Entonces podemos establecer que entre el primer ruido y el segundo ruido, ¿qué es lo que sucede del ciclo cardíaco? La eyección, o dicho de otras maneras, la sístole. Entonces, cuando yo siento mi impulso máximo en el pulso radial, por ejemplo, ¿qué estoy justamente evaluando ahí? La sístole, ¿estamos? Entonces, de manera práctica, el R1 va a estar prácticamente asociado al mismo tiempo que siento el impulso máximo del pulso, ¿sí? Porque apenas se cierre tanto la mitral, bueno, vamos a hablar de la mitral porque estamos hablando del pulso relacionado al lado izquierdo del corazón, tanto después del cierre de la mitral, ¿sí? Ahí se va a eyectar todo lo del VI hacia la aorta. Entonces prácticamente voy a escuchar al mismo tiempo R1 con la onda máxima del pulso, ¿de acuerdo? Entonces,
De esta manera, ahí yo puedo determinar que el R1 coincide con el pulso y puedo proseguir justamente la diferenciación entre R1 y R2. Otros ruidos agregados, ¿sí? El R4, el R3 está asociado al llenado ventricular sistólico. Y esto, al llenado ventricular diastólico, pero en la diástole temprana, ¿sí? Esto quiere decir que habitualmente R3 está un poco más cerca de R2, ¿sí? Normalmente esto se puede ocultar en niños, y cuando tenemos una falla sistólica, esto quiere decir que tenemos un ventrículo muy grande y donde el impacto del flujo de sangre sobre un ventrículo de estas características va a producir lo que se llama un tercer ruido cardíaco. En niños, esta inmadurez miocárdica de la relajación sobre todo, puede llegar a ocultarse de esta manera. Esto es muy lento para un niño, pero es algo que puede llegar a ocultarse así. Bien, tac, 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 Tennessee, Tennessee, Tennessee. Si uno se reproduce esto en un adulto con taquicardia, habitualmente eso lleva a un ritmo de galope, que es la situación patológica de insuficiencia cardíaca. El R4 es cuando la aurícula contrae contra un ventrículo tieso, para nada distendido. Entonces el R4 va a ser siempre patológico. Y tiene una leve diferencia. Tac, 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 tac. Nuevamente, ¿sí? Esto también, habitualmente, si la condición cardíaca es la de un ventrículo que no se relaja, entonces vamos a estar en una situación patológica, ¿sí? Cuando ocultamos un soplo, esto es algo que puede llegar a estar de manera normal, como en la gran mayoría de los niños, ya que la turbulencia del paso de la sangre a través de esas cuerdas tendinosas puede generar vibraciones. Y otras veces los soplos, y no vamos a meternos de entrada en los soplos porque eso es algo de semiología cardíaca y patología, pueden estar hablando sobre algún tipo de obstrucción al paso de la sangre dentro del corazón o fuera del corazón, es decir, en los grandes vasos, o si hay alguna conexión intracardíaca que puede llegar a producir una alteración auditiva como el soplo. Entonces ahí escuchan algo como, en vez del tuk del R1, algo más bien como whoosh, ¿sí? A ver. Ahí creo que se escucha mejor, ¿sí? Otra vez. Bien, en este caso el soplo es producido porque cuando está en sístole eyectando a través de la válvula aórtica, tenemos una alteración de la misma válvula que produce esa turbulencia. ¿De acuerdo? Entonces, esos son justamente los soplos. ¿Se pueden dar fuera del corazón, como dice el práctico? Sí, puede haber malformaciones arteriovenosas, que también es en situación patológica, que hagan que se haga esa turbulencia, ¿sí? Los pacientes en diálisis, por ejemplo, son pacientes que se les crea esta conexión arteriovenosa en, por ejemplo, los vasos sanguíneos de los miembros superiores. Y ahí, si uno apoya su estetoscopio, puede ocultar los soplos de este nivel. Bien, antes de pasar al electrocardiograma, que es lo que ya sigue a continuación, vamos a hacer una pausita de 2 minutos y ya
Bueno, muy bien. Preguntas sobre esta última parte de ruidos cardíacos, algo de los soplos. Me faltó hablar del choque de punta. Perdón. No recuerdo si había puesto... Profe, yo tengo una duda con los ruidos, Sí, vamos con los ruidos entonces. porque o sea, me perdí un poco, porque como que es la primera vez que lo escucho. Entonces, entre R1 y R2 hay un espacio, pero Sí. ¿cómo sé que, porque después yo supongo que entre R2 y R1 va a haber otro espacio? Yo lo Exactamente. escucho por el tema, igual se escucha más fuerte. El espacio más corto va a ser entre R1 y R2, y el más largo va a ser entre R2 y R1. ¿Sí? Bien. Entonces, entre R1 y R2 es corto. Exacto. ¿Sí? Fíjate que es lo voy a hacer como más exagerado el espacio entre el R2 y el R1. Tat, 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 tat. La idea es que vos escuches justamente más espacio. Obviamente, ¿dónde se va a alterar este espacio? ¿Sí? O la pérdida de diferenciación de espacios largos entre R2 y R1, ¿en qué situación creen que se va a alterar de manera notable? Claro, ¿por qué? Porque ¿qué va a pasar en el ejercicio? ¿Vamos a tener qué situación? Claro, vamos a tener taquicardia, ¿sí? Apliquemos los conceptos entonces. Entonces, taquicardia no vamos a tener esa gran diferenciación, ¿sí? Pero la idea es que ustedes justamente aprendan a los conceptos de ocultación en reposo. Pero a lo que voy es que muchas veces tenemos que auscultar al mismo tiempo que estamos tomando el pulso del paciente para poder tratar de determinar dónde está cayendo ese R1. Entonces, nuevamente, te pongo... Si vos prestás mucha atención, es tum tum, espacio largo, tum tum, espacio largo. ¿Sí? Sí, profe, es entendido. Pero el más fuerte entonces es el R1 o el R2. El R1, por lo que acabamos de decir, es un punto de sustentación. Pasa que el R2, ¿sí?, tiene una cualidad un poco más como aguda. Entonces el R1 es un poco más grave, pero más fuerte, y el R2 un poco más agudo. Entonces, por ahí uno lo describe como tum tum, ¿sí? Pero en realidad es al revés. Recuerden que la intensidad también es una cuestión de no solamente el escuchar por sus parlantes, sino también es apoyar el estetoscopio sobre el paciente. Entonces ahí realmente van a poder determinar. Nuevamente, eso es algo de un sintetizador. Eso es algo de un paciente, ¿sí? Insisto, esto es algo que se logra con la práctica y no en 20 minutos de práctico que llevamos hablando sobre ruidos cardíacos. Pero, insisto, si uno va con la teoría en la cabeza, van a poder llevarlo a la práctica, que es un poco una trampa, ¿no? Porque uno dice, bueno, capaz que me estoy engañando en que me convenzan que el R1 es más fuerte que el R2, pero yo lo siento así. Recuerden, esto es muy subjetivo, muy subjetivo. Nuevamente, estamos hablando sobre conceptos básicos sobre examen físico, pero también súper arcaicos. Es decir, nadie va a dar por sentado un examen físico de un paciente que puede estar en fase cardíaco y decir, sí, se escucha notablemente el R4, una disminución del R1, un chasquido de apertura por la estenosis aórtica, un soplo sistólico de 3 septos auscultable en el foco de ERB y un R2 aumentado en una intensidad de 50-75%. Y nadie va a decir, perfecto, tenemos el diagnóstico. No, van a escuchar un soplo y le van a hacer un ecocardiograma. Esa es la realidad de la medicina hoy en día. Pero bueno, acá la idea es reforzar conceptos entre qué es lo que yo puedo obtener de un examen y a qué cosas de la fisiología básica la tenemos que relacionar. Eso es un poco el propósito de esto, ¿sí? Así que, insisto, no se desesperen con el tema de reconocer los ruidos. Esto va a ser algo que les va a llevar no solo durante la carrera, sino también los primeros años, si es que van a trabajar con pacientes. A los que quieran hacer anatomía patológica para recibirse, esto será un mal recuerdo. Bueno,
Les voy a Sí. pasar la página, ¿sí? ¿Y cómo se escucharía una arritmia? ¿Cómo crees que se escucharía una arritmia después de que yo les dije algo de un concepto de arritmia en la clase pasada? No sé si te acordás. Ahí les pasé la página en el chat para que puedan acceder a la página de los ruidos cardíacos. Una arritmia habitualmente habla sobre algo anormal en el ritmo y o frecuencia cardíaca. Entonces, una taquicardia sinusal sería una forma de arritmia, pero es dentro de parámetros fisiológicos. Así que o vas a escuchar los latidos mucho más rápidos. Vamos a ver si está acá. No, espero que esté acá. No, estoy buscando si había alguna ocultación en taquicardia, pero básicamente o vas a ocultar una taquicardia, que son los ruidos rápidos, o vas a ocultar que tenés una frecuencia irregular, ¿sí? Así que en vez de tuk-tuk, 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 bien prolijito, vas a escuchar tuk-tuk, 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 tuk, ¿sí? Entonces probablemente tengas salvas de momentos en donde los latidos aceleran, en que vuelven a lo normal, aceleran de nuevo, se lentecen, todo depende del tipo de arritmia. Decir arritmia, como les dije en la clase pasada, es una gran bolsa donde hay distintas subdivisiones, ¿sí? Así que es justamente cómo se podría llegar a escuchar. ¿Más preguntas con respecto a ruidos y soplos? En la biblioteca que les dejé de ruidos y soplos, ahí van a escuchar un montón de diagnósticos. No es el punto de fisio, ¿sí? Lo único que tienen que saber es que el soplo es otro ruido cardíaco sobreagregado que puede apuntar hacia una situación, ya sea fisiológica, ya que está el famoso concepto de soplo inocente, que es algo con lo que yo tengo que lidiar más de 30 veces por semana. Y por otro lado, sí puede llegar a ser alguna característica física que va a apuntar a alguna patología, sobre todo de obstrucción, ¿sí? Insuficiencia valvular o alguna comunicación intracardíaca. Cuando hablamos de zona de máximo impacto o máximo impulso, ¿sí? Estamos hablando de dónde podemos llegar a localizar visualmente o de manera palpatoria el choque de punta cardíaco que habitualmente se llama, que es lo que justamente sucede en el momento de máxima contracción cardíaca. Recuerden que para el llenado ventricular, que uno diría, pero en la diástole el corazón es como que se agranda, bueno, pero no hay justamente una contracción. Entonces, cuando tenemos una contracción muscular, es donde justamente tenemos el momento sistólico de la eyección. Entonces, habitualmente en un adulto normal lo vamos a ubicar medial a la línea medio clavicular. ¿Qué quiere decir esto de la línea hemiclavicular para el esternón? Ya que podemos tener personas muy delgadas, donde es probable que no llegue el choque de punta o la zona de máximo impulso hasta esta referencia anatómica. Y habitualmente se habla en el quinto espacio intercostal. En niños habitualmente lo vamos a encontrar más bien cerca del cuarto, ¿sí? Así es decir, que a medida que vamos creciendo, la punta o el ápex del corazón va como descendiendo de espacios intercostales, o mejor dicho, yendo de dirección craneal a caudal. Patología cuando tenemos un doble impulso, es decir, cuando tenemos un llenado vigoroso en ventrículos dilatados, es decir, entonces se llena, se agranda el corazón de manera notable porque está ya marcadamente aumentado de tamaño y empujando hacia el tórax, y luego la misma contracción. El desplazamiento lateral izquierdo, habitualmente cuando el corazón se va agrandando a expensas del ventrículo izquierdo, va a ir desplazándose bien lateralmente, donde podemos ubicarlo ya en la línea axilar anterior, en la línea axilar media. Muy rara vez van a ubicar el latido en la línea axilar posterior sin antes que el paciente fallezca por insuficiencia cardíaca. Y cuando tenemos desplazamiento medial o epigástrico subsifoideo, es decir, más localizado en esta porción, es que quiere decir que vamos a tener un choque vigoroso a expensas del ventrículo derecho.
Es decir, que vamos a tener un ventrículo derecho aumentado de tamaño, sobre todo cuando esté aumentado de volumen, ¿sí? Entonces esto es lo que hace referencia a la zona de máximo impulso. Se me quedó colgada la diapositiva acá. Así que ahora vamos a pasar a básicos de electrocardiografía. Insisto, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Muy bien, entonces, nuevamente, básicos de electrocardiograma. Y cuando hablo de básicos, vamos a hablar de bien básicos, ¿sí? Ya que el electrocardiograma, incluso hasta mi nivel, es algo que muchos grandes escolares expertos tienen dificultades para aprender ciertas cosas. Así que solamente vamos a, nuevamente, limitarnos a parámetros fisiológicos básicos, ¿sí? Entonces, el electrocardiograma, ¿qué es lo que representa? Representa básicamente la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Estos son justamente en lo que se refiere al principio biofísico en lo cual se está refiriendo, ¿sí? Y básicamente, este descubrimiento, gracias a Wilhelm Einthoven, lo voy a escribir acá, ya que también lleva su nombre el triángulo de Einthoven, que describe un poco la disposición de las derivaciones polares del electro, quien recibió un premio Nobel en 1924 gracias a esto, ¿sí? Entonces, básicamente, el electrocardiograma analiza el movimiento, la carga o la onda de actividad eléctrica que se propaga por el corazón, y donde esto justamente se representa en un plano bidimensional, pero esto habla sobre una dirección de propagación de la onda eléctrica cardíaca y lo que se llama una magnitud. Y entonces nace el concepto de cómo lo que se obtiene de la medición electrocardiográfica es un vector, ¿sí? Pero esto lo van a hablar más adelante en lo que es el estudio de electrocardiografía, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define justamente a lo que son estas rayitas, que desde ahora en más tienen prohibido decirles rayitas al trazado electrocardiográfico? Justamente lo que obtenemos es una derivación. Una derivación en el idioma electrofisiológico o electrocardiográfico es justamente la resultante de la dirección de un impulso eléctrico cardíaco teniendo dos electrodos habitualmente en la misma dirección hacia la cual se puede llegar a dirigir ese impulso cardíaco. Entonces, el primer axioma electrocardiográfico: dos electrodos de un electrocardiograma definen a lo que es una derivación, ¿sí? ¿Cuántas derivaciones tenemos en un electrocardiograma estándar? ¿Sí? Habitualmente tenemos 6 derivaciones que se llaman polares, ¿sí? O de las extremidades, y otras 6, ¿sí? De las derivaciones que se llaman unipolares o precordiales, porque justamente van localizadas sobre el precordio. Y ustedes dirán, ¿y contra quién se contrarrestan estas derivaciones unipolares para armar una derivada, ya que dijimos que un par de electrodos definen una derivación? Bueno, justamente con cada una de las derivaciones polares que están colocadas acá. Es decir, nunca vamos a obtener un trazado electrocardiográfico si solamente ponemos las derivaciones unipolares sobre el pecho, sino que tenemos que contar sí o sí al comienzo con las derivaciones polares, bipolares o de las extremidades. O sea, básicamente, como tienen acá en el dibujo, lo que es la derivación 1, o llamada habitualmente D1, o 1 solo, justamente se mide entre la diferencia de dos polos ubicados en cada uno de los miembros superiores, o sea, brazo derecho y brazo izquierdo. La derivación 2 es la diferencia entre mi pie o pierna izquierda con el brazo derecho, y la derivación 3 es mi brazo izquierdo con la pierna izquierda, y lo que tenemos ABR, ABL, ABF es justamente la diferencia de la resultante obtenida en este caso entre cada una de las derivaciones que yo puse en cada brazo, ¿sí? Y las unipolares justamente corresponden a la superficie cardíaca, que va del 1 al 6, recorriendo desde la parte derecha del corazón
a la parte izquierda del corazón. Por eso llamamos en que tenemos una división, perdón, de precordio derecho del 1 al 3 y del izquierdo del 4 al 6. ¿Sí? Esto no lo tienen que memorizar, esto va a quedar ustedes como referencia. No es el punto preguntar o hacer preguntas de esto en lo que es el conocimiento. ¿Sí? Entonces, solamente lo que voy a terminar de redondear, entonces cómo se forman las derivaciones de los miembros. Entonces 1 dijimos que la conexión positiva va al izquierdo, el negativo al derecho, y esto pone un plano frontal de 0 grados. Ahora ya voy a eso. Entonces dijimos que el 2, la positiva está en la pierna izquierda y la negativa en el brazo derecho. Esto va a definir un eje en el plano frontal a 60 grados. Y la 3, la positiva va en la pierna izquierda, la negativa en el brazo izquierdo, y esto pone un eje frontal a 120. Entonces, de esto obtenemos ABR, conexión positiva en brazo derecho, conexión negativa electrónicamente acá en el medio del corazón, ¿sí? O sea, básicamente la resultante es lo que pasa en el medio, y esto hace un plano frontal de 150 grados. El plano de ABL es menos 30, y el plano de ABF es de más 90. Y como resultante vamos a obtener esto, ¿sí? Que es mucho más simpático y fácil de entender. Entonces, este es el plano frontal que yo les decía, ¿sí? 0 grados dado por derivación 1. 60 grados dado por la derivación 2, más 120 grados dado por la derivación 3. Entonces, las resultantes de cada una de estas derivaciones nos va a dar la dirección cardíaca, ¿sí? Teniendo en cuenta cada una de estas. Entonces, nuevamente, ¿sí? Entre el 1 y 2, ¿dónde se va a dirigir la dirección del corazón? ABR, ¿sí? Y este es el plano de menos 150. ¿Estamos? ABF va a ser justamente la resultante de la conexión positiva en pierna izquierda, conexión negativa en medio del corazón. Este es el plano frontal de los 90 grados. ¿Sí? Y ABL por resultante va a ser el plano frontal de menos 30, la conexión positiva en el brazo izquierdo, entonces la conexión negativa va a ser en el medio del corazón, y ahí va a ser y hacia allá va la despolarización normal. ¿Sí? Vamos a volver sobre esto, que brevemente vamos a describir justamente con este hombrecito cardíaco, cómo es justamente, bueno, no es hombrecito, es género inespecífico, eso es lo bueno de este gráfico. Bien, vamos a, muy brevemente y sin entrar demasiado en esto, de lo que se llama el modelo bicelular, que es lo que justamente refleja el potencial de acción de dos células distintas. Como habíamos establecido en la clase pasada, la conexión entre el miocardio especializado o el sistema de conducción cardíaca que tenemos en una unión en hendidura o gap entre cada célula y la otra. Entonces ese desplazamiento eléctrico entre A y B es justamente lo que podríamos recoger si tendríamos los electrodos tanto de una porción negativa y una positiva, yendo a reflejar, según la colocación de estos electrodos, hacia dónde se va a ir la deflexión de estas potenciales de acción, cómo lo podemos reflejar en el electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, todo lo que se acerca al sensor que está justamente filmando, y esto muchos manuales de electrocardiograma lo representan como si fuera, estoy filmando un auto, ¿sí? Cuando yo estoy filmando el auto que me viene de frente, entonces esa deflexión va a ser positiva. Si yo estoy justamente del costado de la ruta y viendo que el auto va pasando de costado al frente mío, esa sería la línea isoeléctrica o isodifásica. Y si yo estoy justamente en una ruta filmando cómo los autos se van alejando, ¿sí? Eso justamente es la deflexión negativa en la onda del electrocardiograma. ¿Sí? Entonces básicamente esas son las tres posibilidades de la onda electrocardiográfica que voy a tener. ¿Sí? Una deflexión positiva, una negativa y la isoeléctrica o isodifásica que se llama, donde representa justamente el movimiento de la despolarización de un potencial de acción. ¿Dónde se traza el electrocardiograma? Y esto es uno de los principios básicos. No voy a ir tanto al mismo ritmo o las descripciones del práctico, ¿sí? Así que esto es un poco, bueno,
propio mío. Pero esto es justamente las referencias que tienen que tener cuando se traza un electrocardiograma. Vamos a tener papel milimetrado, donde vamos a tener justamente cuadrados pequeños de 1 milímetro, y la agrupación de 5 cuadrados pequeños hace un cuadrado grande que van a ser 5 milímetros, ¿sí? Cada cuadrado pequeño, es decir, cada milímetro, se representan 40 milisegundos, ¿sí? O 0,04 segundos de tiempo de trazado. Por lo que sabemos entonces que la agrupación de 5 de estos cuadrados, que ya dijimos que son 5 milímetros, un cuadrado grande, estos van a ser 200 milisegundos o 0,2 segundos, tal como tienen acá justamente representado de esta manera. Entonces un cuadradito, 0,04 segundos, un cuadrado grande, 0,2 segundos, ¿sí? La reproducción estándar de un electrocardiograma es en papel a 25 milímetros por segundo. Y esto es como se deben obtener todos los estándares de electrocardiograma. Y la onda de calibración establece que 2 cuadrados grandes encima uno del otro, o sea 10 milímetros, hacen 1 milivoltio. Estos son los estándares de resolución. Yo puedo cambiar esto, ¿sí? Según si tengo, a veces en algunos pacientes vamos a tener la amplitud o la altura de estas ondas muy largas y se van a interponer una sobre el otro. Entonces acá esto yo lo puedo cambiar, hacer por ejemplo 5 milímetros por milivoltio, 2 milímetros por milivoltio. Pero en cambio la velocidad del papel, si queremos obtener un electrocardiograma estándar, siempre tiene que estar en 25 milímetros segundo. Si ustedes se ponen a analizar un electro que no está a esta velocidad, están haciendo mal las cosas desde el vamos. Así que recuerden que la velocidad del papel siempre tiene que ser de 25 milímetros por segundo para que todos estos criterios se den. Entonces, 25 milímetros equivalen a 1000 milisegundos, que equivale a 1 segundo, y equivale a 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes o 25 cuadrados pequeños, ¿sí? Entonces eso es la utilidad de utilizar, valga la redundancia, un papel milimétrico. ¿Qué es lo que es el trazado básico del electrocardiograma? Justamente esta agrupación de ondas, intervalos y segmentos que justamente me van a hablar sobre los distintos estadios del ciclo cardíaco. Y esto lo vamos a analizar mucho más cuando hablemos del ciclo cardíaco, como para que tengan una idea qué representa cada uno, ¿sí? Pero vamos a tener una onda de flexión habitualmente positiva, que es la onda P. Vamos a tener un periodo breve isoeléctrico, que es el segmento PR. Vamos a tener una triple flexión habitualmente, o habitualmente suele ser doble de flexión, pero habitualmente es la conjunción de 3 ondas sucesivas que son QRS. Q va a ser toda onda negativa que antecede a una onda positiva que va a ser la onda R, y S va a ser siempre una onda negativa que sigue a una onda positiva R, ¿sí? Vamos a tener otro periodo isodifásico, o isoeléctrico mejor dicho, que ese es el segmento ST, y el punto en el que culmina el complejo QRS con el comienzo de ese segmento ST va a ser denominado el punto J. Y vamos a tener otra onda, que es la onda T, y en algunos casos vamos a tener una onda U, que en la mayoría de los pacientes no la vamos a ver, ¿sí? Los segmentos están justamente representando entre cada onda, es decir, que cuando tenemos una porción isoeléctrica, esos van a ser los segmentos. Y básicamente los segmentos que vamos a trazar son los que ya les mencioné, segmento PR y segmento ST. No hay ondas dentro de los segmentos. Los segmentos están entre cada onda. Entonces, por consiguiente, vamos a tener intervalos que sí justamente agrupan a segmentos y a ondas dentro de estos referencias. Entonces, los intervalos más importantes, vamos a tener el intervalo PR, que va del comienzo de la onda P hasta el comienzo de la onda Q o QRS,
A veces la onda Q no va a estar, entonces muchas veces vamos a hablar sobre PR en vez de PQ, ¿sí? Entonces, si está la onda Q, llega hasta la onda Q. Si está la onda R, llega hasta la onda R. ¿Se entiende eso? Me paran cuando no entienden algo. Y el otro intervalo justamente va... Perdón, profe, ¿lo puede repetir? Sí. Los segmentos son aquellas zonas del electrocardiograma en donde no vamos a tener ninguna deflexión, ya sea negativa o positiva. Es decir, siempre van a ser isoeléctricas. Entonces, el segmento PR es cuando ya finalizó la onda P y no comenzó aún la onda Q o la onda R. ¿Por qué digo Q o R indistintamente? Porque justamente están en los nombres de segmento PR y a intervalo PR, porque no en todas las derivaciones vamos a tener la onda Q visible, ¿sí? La onda Q representa la despolarización del septum interventricular y no en todas las derivaciones se va a ver. Entonces muchas veces vamos a tener solamente RS. Entonces, cuando el intervalo visible, le podemos llamar intervalo PQ, y cuando no está la onda Q, que es la mayoría de las derivaciones, por eso se conoce más como intervalo PR o segmento PR. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Entonces, el segmento no va a incluir a ninguna onda. De hecho, está delimitado por los comienzos o los finales de una onda. Los segmentos más importantes en el electro son el PR y el ST. Después vamos a ir viendo a qué hace referencia cada uno y lo vamos a profundizar aún más para no hacer tampoco que terminemos a las 11 de la noche cuando veamos ciclo cardíaco. El intervalo PR sí incluye a ondas y segmentos. Perdón, el intervalo en general incluye a ondas y segmentos, como el intervalo PR o intervalo PQ, que le vamos a llamar PQ cuando tengamos una onda Q presente, y si no está la onda Q presente, vamos a llamarlo intervalo PR. Incluye la onda P, incluye el segmento PR, ¿sí? Entonces, desde que comienza la onda P, marca el comienzo del intervalo, y cuando comienza la onda Q, marca el fin del intervalo, ¿sí? Lo mismo para el ST. Cuando comienza el segmento ST, hasta que termina la onda T, esto marca el intervalo ST. Y el intervalo RR es lo que va entre justamente cada onda pico R, y esto es lo que vamos a considerar básicamente la interpretación de la frecuencia cardíaca eléctrica en un electrocardiograma. El intervalo TP no es muy importante y no lo vamos a considerar, y el otro intervalo muy importante es el intervalo QT, es decir, que contiene todo lo que sucede desde el inicio de la onda Q hasta que termina la onda T, ¿sí? Todo es de importancia clínica acá, menos el intervalo TP, ¿sí? Este no es tan importante, no vamos a detenernos demasiado en eso, ¿sí? Nuevamente, preguntas hasta aquí. Vamos a ir repasando esto también incluso cuando veamos los prácticos subsiguientes, ¿sí? Así que no se desesperen. Pero si quieren hacer preguntas, yo se las respondo. ¿Puede repetir cuáles eran los intervalos más importantes? PR, ST, RR y QT. No solemos incluir el intervalo TP como de importancia médica o que comúnmente analizamos en un electrocardiograma. ¿Profe? Sí. ¿Y el QRS? Bien, el QRS es justamente la agrupación. Habitualmente tenemos individualmente las ondas Q, R y S, ¿sí? Pero todo esto se toma lo que se llama como un complejo. Ahora vamos a ver por qué es un complejo, ¿sí? Es parte de uno mismo, pero esto no es un intervalo, ¿sí? Habitualmente se denomina complejo, porque es parte de un mismo suceso electrofisiológico que se llama. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pero no es un intervalo, ¿sí? Es un complejo QRS que contiene en sí todos QRS. ¿Por qué no es un intervalo? Porque no hay ningún segmento isoeléctrico en este complejo. Son ondas, ¿sí? Fíjense que tenemos una onda, otra onda y otra onda. Nunca tenemos una línea isoeléctrica, jamás, dentro del complejo QRS. Por eso no es un intervalo. ¿Se entendió eso?
Sí, profe, sí, igual lo tenía como complejo. Es la, Sí. la despolarización de los ventrículos, ¿cierto? Sí, doctora, no se me adelante. Pero sí, correcto, correcto. Es la despolarización ventricular. Justamente por eso es un complejo, porque tenemos múltiples direcciones según de dónde captemos de la dirección de los vectores electrocardiográficos cuando hay una despolarización ventricular. Por eso podemos tener entre 2 o 3, algunas veces una sola onda, dentro del evento de la despolarización ventricular, ¿sí? Esto ya lo establecimos, que básicamente, ¿por qué tenemos a género neutro del eje cardíaco o de Einthoven, si se quiere? Porque básicamente nos va a apuntar hacia dónde va a ser el vector de despolarización principal, que es justamente el complejo QRS, y nos va a indicar cuál va a ser el eje cardíaco. Y básicamente la determinación del eje cardíaco o eje ventricular o eje del complejo QRS, todos estos son sinónimos, va a ir entre 0 y 90 grados normalmente en adultos. En neonatos puede llegar tranquilamente a más 150, ¿sí? En algunos casos, en algunos niños se establece que el límite superior del lado izquierdo puede llegar a menos 30, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes tengan ya el concepto en su cabeza, y si van a seguir esta hermosa especialización que es cardiología, van a ver que el límite va más allá, pero para una respuesta inicial para ustedes, el eje QRS o el eje de despolarización ventricular, que ahora vamos a ver qué significa, va normalmente entre 0 y 90 y más 90 grados, ¿sí? O entre 1 y ABF. No les voy a cubrir, o no vamos a cubrir justamente cómo se saca el eje cardíaco. Lo podemos hacer si nos queda tiempo en alguno de los otros prácticos que tenemos que dar, pero quiero cubrir los conceptos básicos de electrocardiografía y completar la tablita al final con ustedes. ¿Cómo ponemos los electrodos precordiales o unipolares? ¿Sí? Entonces, para cada uno de los electrodos de los miembros, ya sea superior o inferior, va a ir colocando cada uno de estos. Y para tener en cuenta dónde colocar estos electrodos precordiales, tenemos que tener en cuenta las referencias anatómicas. Es muy fácil habitualmente ubicar lo que se llama el ángulo esternal por debajo del manubrio esternal y el resto del cuerpo del esternón, cuando habitualmente podemos palpar esta sindesmosis muy fácilmente en la mayoría de los pacientes, y haciendo un dedo abajo ya estamos en el segundo espacio intercostal, y lo único que tenemos que hacer es contar uno y otro espacio más. Y ya cuando establecemos el cuarto espacio intercostal, a la derecha del esternón o del borde esternal colocamos B1, a la misma altura, pero esta vez del lado izquierdo vamos a colocar B2. Nos salteamos B3 para colocar B4, ya que tenemos que bajar de espacio intercostal e ir hacia la línea hemiclavicular. Y ahí ponemos B4. Entonces, una vez que tenemos 2 y 4, solamente tenemos que colocar entre el medio de las dos B3, ¿sí? Entonces, B3 no tiene una referencia anatómica, solamente sabemos que va entre 2 y 4. Una vez que ya colocamos 4 y después colocamos 3, pasamos a 5, que va sobre el mismo espacio intercostal, que es el quinto, esta vez desplazándonos de línea lateralmente a la línea axilar anterior, y ahí ponemos 5, y en la línea axilar media, también, siempre siguiendo el quinto espacio intercostal, ponemos 6. ¿Existen otras derivaciones unipolares? Sí, tenemos el B3R, que va en imagen de espejo, y B4R, que va en imagen de espejo, no se hace rutinariamente, y luego tenemos 7 y 8, y algunas veces 9, que van alrededor y llegan al dorso, ¿sí? Estos no son utilizados en lo que es el electrocardiograma de 12 derivaciones estándar, ¿ok? Así que solamente se tienen que aprender estos y no los otros. ¿Qué vamos a hacer entonces con un electrocardiograma desde el punto de vista básico? Vamos a tratar de determinar cómo es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y acá, obviamente, por motivos de enseñanza básica, vamos a determinar cómo vamos a estimar la frecuencia cardíaca también. Nuevamente, con todas las condiciones estándares que ya les dije que se tienen que cumplir, ¿sí?
25 milímetros segundo y los cuadraditos que les dije. Y obviamente la prerrogativa más importante es que tenemos que tener unos latidos regulares, como la gran mayoría de nuestros pacientes que van a ver electrocardiogramas se van a presentar. O sea que acá excluimos el análisis de frecuencia cardíaca en pacientes con arritmia. Entonces, nuevamente, recuerden, ¿sí? Los parámetros básicos es que un cuadradito chiquito son 0,04 segundos. Un cuadrado grande está compuesto por 5 de esos cuadraditos chiquitos, entonces son 0,2 segundos. Entonces, si apilamos a 5 cuadrados grandes, va a ser 1 segundo. En el electrocardiograma estándar ya dijimos que 10 segundos, ¿sí? Si hacemos una regla de 3 simple, van a equivaler a 50 cuadrados grandes o 250 cuadrados chiquititos. Entonces, haciendo gala de esa lógica, ¿sí? Acá ya establecimos cuántos son 10 segundos, ¿sí? ¿Y cómo medimos habitualmente la frecuencia cardíaca? ¿En qué unidad de tiempo? Latidos por minuto. Latidos por minuto. Entonces ya sabemos cuántos son 10 segundos, por así estimarlo más fácilmente, en una tira de electrocardiograma, ¿sí? Entonces si hacemos una regla de 3 simple, diciendo 250 cuadraditos chiquitos son 10 segundos, ¿sí? ¿Cuánto van a ser? 60 segundos. Si hacen ese cálculo en la casa, van a determinar que 1500, ¿sí? Cuadraditos chiquitos, o que equivale a 300 cuadrados grandes, ese va a ser el tiempo en un electrocardiograma de 1 minuto. Repito, son simplemente reglas de 3 simples lo que tienen que hacer, ya que sabemos que un cuadradito chiquito son 0,04 segundos. Si vamos agrupando cada vez más de esos cuadrados chiquitos, podemos establecer en unidad de tiempo más fáciles que 0,04 segundos, que nadie sabe ni bien cuánto es en una cuestión práctica, podemos llevar eso a algo mucho más tangible, como ser 10 segundos, que son justamente 250 cuadrados chiquitos, ya que establecemos que la velocidad de papel son 25 milímetros por segundo. Si hacemos una regla de 3 simple para llevar 10 segundos a nuestro minuto, 1500 cuadraditos son los cuadraditos pequeños y 300 son los cuadrados grandes, y básicamente la mitad, ¿de acuerdo? Mareados hasta acá, son buenos en matemática, ¿quieren que lo diga de nuevo? Profe, ¿lo puedes decir de nuevo? Sí, claro, por eso lo dije. Bien, nuevamente. Todo se desprende de que ya sabemos que un cuadrado chiquitito es 1 milímetro, y cuando llevamos la traducción de distancia-tiempo, quiere decir que estos son 40 milisegundos, o más fácil 0,04 segundos, ya que nadie se maneja en milisegundos en la vida. Entonces, transportamos esta unidad de tiempo a 0,04 segundos, un mini cuadradito. Si sumamos 5 de estos cuadraditos, tenemos un cuadrado grande, ¿sí? Que son 0,2 segundos. Y nosotros ya establecemos que la velocidad del papel del trazado estándar son 25 milímetros por segundo. ¿Cuántos son 25 milímetros por la agrupación de cuadraditos chiquitos? 1000 milisegundos. O sea, 1 segundo. Y acá lo tenés acá en esta franja verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 25 cuadrados chiquitos que equivalen a 25 milímetros, que equivalen a 1000 milisegundos, que equivale a 1 segundo. Entonces ya tenés 1 segundo. Y esto es un marco de referencia temporal para sacar la frecuencia cardíaca mucho más familiar, ¿sí? Entonces ahora yo quiero llevar eso a algo mucho más tangible. Entonces llevémoslo a 10 segundos. Entonces simplemente tenés que hacer es agregar un 0. 250 milímetros, ¿sí? O 250 cuadraditos chiquitos, o 50 cuadrados grandes, van a ser 10 segundos. Hacemos una regla de 3 simple, ya estoy mareado yo con los números, hacemos una regla de 3 simple, y vamos a establecer que llegamos a la conclusión que 1500 de estos cuadraditos chiquitos están en 1 minuto, y 300 cuadrados grandes están en 1 minuto. ¿Y por qué me sirve llegar a 1 minuto? Porque en 1 minuto podemos establecer la cantidad de latidos en un electrocardiograma. Ahora, ¿estamos 1 minuto obteniendo todo un trazado para justamente ver las despolarizaciones ventriculares? No. Entonces vamos a hacer formulitas para establecer esto.
Cuando tenemos un ritmo regular, lo único que tenemos que hacer es hacer 300 sobre el número de cuadrados grandes entre las R, entre un intervalo de RR consecutivo, ¿sí? Entonces acá tenemos una R, por ejemplo, y acá tenemos otra R, ¿sí? Entonces nosotros vamos al trazado electrocardiográfico y decimos, ¿cuántos cuadrados grandes hay entre R y R? 1, 2, 3, 4. Entonces hacemos 300, porque sabemos que 300 cuadrados grandes son 1 minuto, dividido, ¿sí?, estos cuadrados grandes que tenemos entre R y R. ¿Por qué entre R y R? Porque justamente lo que me va a dar la despolarización ventricular, o sea, básicamente el latido, ¿sí? Entonces cuando tenemos una onda de R a la otra onda de R, ahí ya establecimos que justamente tenemos la diferencia entre un latido con otro, ¿sí? Entonces esto es la referencia para saber cuánto es nuestra frecuencia cardíaca, ya que, repito, nuevamente, no vamos a estar 1 minuto reloj imprimiendo un papel para después contar la cantidad de R's que hay. No hacemos eso, ¿sí? Habitualmente imprimimos 20 segundos. Entonces, nuevamente, tenemos una R, tenemos la otra R, contamos 1, 2, 3, 4. Como contamos 4 cuadrados grandes, ¿sí?, tenemos una frecuencia regular, hacemos 300 sobre 4, tenemos 75 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Vamos a un ejemplo entonces básico. ¿Quién se anima a hacer este? O lo hacemos entre todos. Bien, entonces acá tenemos nuevamente papel milimetrado, 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados chiquitos, y estos son los cuadrados grandes. Este es un trazado electrocardiográfico real. ¿Distinguen los cuadrados chicos y los cuadrados grandes? Sí, Cecilia, Sí. la respuesta es correcta, entonces no sirven a arritmia, justamente, y no hace falta que aprendan cómo. Si quieren después les doy clases particulares, pero no viene al caso, no se mareen. Bien, entonces, nuevamente, lo que conviene hacer, ¿sí?, para ser más fácil su tarea, entonces lo que van a hacer es ubicar una onda de R que más o menos coincida con el margen de un cuadrado grande. Y si nos fijamos acá, ¿sí?, justamente tenemos una onda de R que coincide con el trazado de un cuadrado grande. Entonces vamos a contar los cuadrados grandes. 1, 2, 3, ¿sí?, y llegamos a casi 4, ¿de acuerdo? Entonces, tal como el ejercicio anterior, ¿sí?, si hacemos 300 sobre 4 nos va a dar 75, pero no es exactamente 75. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esos casos también? Tenemos que la fórmula para también agarrar ritmos rápidos, ya que muchas veces no vamos a tener cuadrados grandes entre R y R, tenemos que la fórmula de los cuadrados chiquitos, ¿sí?, vamos a tomar 1500 sobre el número de cuadrados chiquitos entre cada R, ¿sí? Nuevamente acá el ejemplo, tenemos una onda de R y otra onda de R, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y acá vamos a hacer 1500 sobre 5. Entonces ustedes ya saben que si tenemos una onda de R cada trazado grueso, vamos a tener una flor de taquicardia a 300 latidos por minuto. Entonces vamos acá al ejercicio, ¿sí? No se vuelvan locos contando un cuadradito a la vez, ¿sí? Apréndanse la tabla del 5, que seguro la saben. Entonces acá tenemos 5, 10, 15 y 4, ¿sí? Entonces 15 más 4, 19. ¿Quién quiere hacer 1500 sobre 19? Rápido, rápido, rápido. Da 78,9. Bien, entonces vamos a redondear a 79 y ya sabemos que la frecuencia cardíaca en este paciente es de 79 latidos por minuto, ¿sí? Lo cual coincide porque es un poquito más rápido que 75, ya que esta QRS no cae sobre este trazo grueso. Bien, ¿quién se anima a hacer este? Con lo que saben. Entonces recuerden, 300 sobre el número de cuadrados grandes entre cada RR, o 1500 sobre cada cuadrado chico entre RR. Pueden escribirlo o decirlo en voz alta.
Profe, puede ser que sea más o menos de 37 o 38 latidos por minuto. Vamos a ver, ya que fuiste la primera que lo dijo, ¿sí? Entonces, Sí, 37. vamos a ver entonces RR y vamos a tratar de ver si hay un RR que caiga justamente en el trazo grueso. Y si vemos acá en D3, tenemos acá un R y acá otro R, así que se nos hace muy fácil la tarea. ¿Vamos a contar cuadrados chicos o cuadrados grandes acá? ¿Qué nos conviene? cuadrados Grandes. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrados grandes. ¿Qué cálculo vamos a hacer? 300 dividido 300 8. sobre 8. Bien, y a todos les da 37,5, que podemos redondear a 38. ¿Cómo? Bien, 38 entonces latidos por minuto. Bradicardia, normocardia, que no existe, frecuencia normal o taquicardia. Bradicardia. Bradicardia. Bien, entonces este puede ser el electrocardiograma de su compañero que tiene el reloj con este sensor de frecuencia cardíaca mientras duerme. Bien, y a este caso, ¿quién se anima? Pueden escribirlo, decirlo en voz alta, para ver qué frecuencia cardíaca tiene este trazado. Profe, ¿no se podrá agrandar un cachito? O- Lo lamento. Nuevamente, si ves los trazados gruesos, ya sabes que entre trazado grueso y trazado grueso, ¿cuántos cuadraditos chicos hay? 5. Bien, perfecto. Entonces ya veo que en el chat 2 de sus compañeros han puesto 150. Entonces vamos a ver si son dignos fellows de cardiología. Nuevamente, vamos a los trazados gruesos, ¿sí? Entonces, si bien ya tenemos en este espacio 2 RR en el trazado y ya vemos a simple vista que tenemos 2 cuadrados grandes, ¿cuánto habíamos dicho de frecuencia cardíaca tienen si tenemos para cada R un trazo grande? Habíamos dicho que de acá a acá, ¿cuántos latidos por minuto eran? De trazo grueso a trazo grueso, ¿cuántos latidos había por minuto? 300. Bien, 300, ¿recuerdan? Entonces si tenemos 2 cuadrados grandes, como en este caso, es 150, como ustedes ya han puesto bien y seguramente que obtuvieron. ¿Cómo nos damos cuenta cuando un latido es regular o irregular? Y vayan midiendo con los cuadrados chicos cada uno del número de cuadrados chicos que hay entre R y R. Y no tiene que ser exacto, pero tiene que ser bastante similar entre uno y otro. Entonces, ¿cuántos cuadrados chicos hay en 2 cuadrados grandes? 10. 10. 10. Entonces acá tenemos perfecto que coincide con el trazo grueso, entonces sabemos que son 10. Acá empieza acá, entonces tenemos 1 del trazo previo, 5 que nos da 6, 4, 10. Acá tenemos 5, 8 y 1, 9. Acá tenemos 2, 5, 7, más 2, 9. Acá tenemos 3, más 5, más 1, 9. Entonces fíjense lo regular que es. 9 cuadraditos chicos, 9 cuadraditos chicos, 9 cuadraditos chicos. Entonces va entre 9 y 10. Entonces, ¿esto es un ritmo regular o irregular? Regular. 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 Entonces sí podemos hacer justamente este cálculo. ¿Y qué pasa en este electrocardiograma? Acá hay puntos Regular. extra. Acá hay puntos extra para quien quiera hacer el diagnóstico, ya que fue preguntado a la clase pasada y fue debidamente respondido. Así que encontré este hermoso ejemplo. Entonces acá justamente tenemos un ritmo irregular. Entonces, ¿qué podemos hacer en este ritmo irregular? ¿A quién se le ocurre qué podemos hacer? Buscar dos ondas R que coincidan. Y a partir de ahí comenzar a contar si es regular o irregular. Pero bueno, ya de entrada dijiste que era irregular. Bueno, pero no lo dije solo yo, lo dijeron varios de tus compañeros. Creo que a simple vista se ve. Noten cómo acá tienen cada una de las derivaciones que mencioné ordenadas. 1, 2, 3, RLF, 1, D, o sea, todas las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y noten que la de abajo es el D2, pero largo. Quiere decir que es el D2 a lo largo de toda esta tira de aproximadamente 25 segundos,
haciendo todo esto. Entonces, si ustedes ya se fijan a plena vista acá, ven que este RR no es igual que este RR y no es igual